Entonces, ya, sin más preámbulo, muchas gracias, Oscar. Estoy bien contento de platicar contigo y que la gente que nos pueda acompañar viendo esta plática, entrevista, te conozca. Lo más importante para mí es arrancar con un aspecto bien humano, bien, digamos, abierto un puente que la gente te pueda conocer, que pueda saber más de ti, tal vez que te pueda contactar, por ejemplo, para alguna pregunta, alguna asesoría, una consultoría. Nada más destacar que Oscar, no nos conocemos en persona todavía. Ahorita quiero saber dónde estás, porque andabas entre Miami y Culiacán. Sí. Pero cuéntame de ti. Deporte, eres deportista, eres economista, eres empresario también. ¿Qué onda contigo? ¿Quién es Oscar Rivas? Bueno, Rodrigo, muchas gracias por esta invitación. Nos une un proyecto en común y muchas otras cosas, ¿no? El proyecto en común es la defensa de la libertad económica, de la libertad política. Y aparte, bueno, los dos somos economistas, nos gustan los números. Y es una gran oportunidad este espacio, me alegra mucho que me hayas invitado. Soy simple y sencillamente un escritor maldito a la manera de Rimbaud, frustrado, que se dio cuenta que para vivir dignamente había que estudiar matemáticas y números. Porque finalmente, bueno, el talento de la literatura, que es mi sueño, yo escribo poesía lírica, soy aficionado a escribir, pues la verdad es que no genera muchas oportunidades en un país como México, donde pues, la verdad la mayoría de las personas no leen. Entonces, bueno, aparte soy economista, consultor de empresas, junto con unos amigos, precisamente de la secundaria, hace ya año y medio, en una conversación de esas donde estábamos escuchando a Daft Punk y los Tigres del Norte y tomando una cerveza, se nos ocurrió hacer un negocio de chilaquiles. Se llama Chilakings, es una empresa, bueno, un pequeño restaurante, ya tenemos 2 sucursales, que vende chilaquiles y que, bueno, nosotros lo que hacemos es que nuestro modelo de negocios te permite elegir combinaciones, ¿no? Un poquito le pusimos ahí el rollo de la matemática combinatoria, cuántas salsas, cuántas proteínas, en fin. Y además, pues, soy corredor, ya llevo 4 maratones, desafortunadamente, sí, 4. Llevo uno de Mazatlán, uno de San Diego, otro de Culiacán, y son 2 de Mazatlán, entonces ya son 4 maratones. He aprendido mucho de prepararme para un maratón, me ha disciplinado mucho, lo cual me ha llevado a otro tipo de actividades, porque la verdad es que correr 42 kilómetros no es un asunto de hoy me levanto, mañana los corro. Tienes que tener un entrenamiento muy intenso. Y bueno, también en la parte académica tengo un MBA por el TEC de Monterrey, llevará doble grado con la Universidad de Carolina del Sur. Estuvimos ahí compartiendo con diferentes maestros de las 2 universidades. Me di cuenta que la educación en México está en un escenario muy complicado. Lo que te enseñan no te ayuda a competir. Y también eso se ha convertido un poco en mi cruzada personal, ¿no? En que yo viví en carne propia lo que significa no tener las herramientas intelectuales, técnicas, académicas para competir con estudiantes de otra universidad en el extranjero. Y tuve que, digamos, hacerme muy autodidacta de muchos temas. Todos los días estoy leyendo, amo leer. Y ahorita, bueno, tuve la fortuna ya de que la Heritage Foundation, que es un think tank muy prestigioso, del ala conservadora de Estados Unidos, pero allá, bueno, aquí, ahorita estoy en Miami, es un espacio donde seleccionaron a 200 líderes en todo el mundo, y bueno, vamos a recibir entrenamiento muy fuerte sobre economía, sobre pensamiento de free enterprise y demás cosas. Entonces hago de todo un poco, hago muchas cosas, pero particularmente me une, y con esto concluiría un poco esta presentación de mi persona.
Trato de todo lo que he aprendido, siempre estoy en la mejor disposición de transmitirlo a mis estudiantes. He sido maestro de economía como tú, y también de meter este pensamiento de que tenemos que exigirnos más como estudiantes, como académicos, como profesores, como emprendedores, porque la verdad es que estamos compitiendo en un entorno muy complejo y si no vamos más allá de lo que nos enseñaron en la escuela, pues nunca vamos a poder ser exitosos. Mira, yo creo que no me acordaría de todas las cosas que he tenido que aprender después de la escuela. Deja tú nomás aparte, sino después de la escuela, entre ellas, eso que estamos haciendo, esto de hablar de otro tipo de ideas, de analizar desde la perspectiva de nuestros propios negocios o nuestro propio futuro, no solamente profesional, sino personal. Yo creo que hay mucho que compartir y son temas que incluyen, por ejemplo, liderazgo, que incluyen una filosofía personal o una filosofía para la vida y otro tipo de actitudes y aptitudes que es lo que hacen posible que seamos pues, personas completas o de alguna forma u otra, tal vez no felices, pero sí exitosos, ¿no? En medida que llevamos una buena vida o mantenemos un buen camino, tratamos de ayudar a otros enseñando, compartiendo, capacitando. Hay muchísimo que platicar. Yo sé que va a ser la primera de varias, pero yo sí quisiera rescatar ese componente de disciplina y de inspiración interna que se requiere, por ejemplo, para correr un maratón. Es algo que yo nunca he hecho y que nunca he soñado hacer. Tal vez hay otras cosas en las que yo pueda adaptarme o las que yo pueda intentar, ¿no? Por ejemplo, últimamente, pues sí he empezado un régimen más de ejercicios, empecé a seguir más temas de disciplina, despertarte más temprano, trabajar más, leer más, incluso leer para personas que habíamos dejado de leer por algún tiempo, por cualquier pretexto, ¿no? El negocio, la empresa, el trabajo, lo que sea. Y que ha habido o que está habiendo un tipo de renacimiento en el sentido de que hay personas y sobre todo hay segmentos de las poblaciones jóvenes de nuestros países que están retomando las enseñanzas del estoicismo, que se están interesando en liderazgo, en preparación de información del carácter, no nada más ya de valores, sino de disciplina, ¿no? Incluso del emprendimiento, que es uno de los retos más grandes que una persona puede adoptar, ¿no? Ese tipo de compromiso que va más allá de un simple trabajo, ¿no? Entonces, antes de que hablemos de empresa y que hablemos de empresa social, porque yo sé que has escrito un poco de empresa social también, que es uno de los temas que he estado investigando, platiquemos cómo es que tú has escogido esto que nos presentaste, tú has escogido poner en la práctica, cómo llevas la acción. Por ejemplo, tienes este curso con la Heritage, que es creo que es el think tank más viejo de Estados Unidos. Es correcto. Que tiene mayor tradición, muy importante. Pero además yo sé que nos conocemos por el programa Bastiat. Pero cuéntame cómo es más, o cuéntanos a los que nos vean, dónde escribes, dónde enseñas, los cursos que das, los seminarios que das, tus sucursales dónde están. Sí, bueno, Rodrigo, escribo en un semanario, digital que es de Sinaloa, se llama Discusión. Escribo notas sobre economía, finanzas, sobre todo emprendimiento. He querido tomar esta línea editorial personalmente porque veo que en México hay un montón de gente que quiere emprender, pero no sabe cómo. Y me he dado cuenta también de que las universidades en México, salvo algunas privadas, no traen el enfoque del emprendimiento.
Yo estudié orgullosamente en una universidad pública, la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero el enfoque que me dieron en la carrera era un enfoque muy basado en economía política, en lecturas de Marx, en lecturas, digamos, de los clásicos marxistas, lo cual no está mal. Yo siempre aconsejo a mis estudiantes lean de todo, hasta de Marx, porque los que defienden a Marx son los que no lo han leído, curiosamente. Sí. Y luego llego al TEC de Monterrey porque me gané una beca, porque pasé por un examen, filtros muy rigurosos, y me di cuenta que había otro tipo de perspectiva, otro tipo de entendimiento de la ciencia económica hacia un proceso un poco más generador de negocios. Y estas dos formaciones están coexistiendo en mi cabeza todo el tiempo, porque entendí que finalmente sí es cierto esta famosa crítica que hace Marx de la tesis 15 de Feuerbach, de los filósofos no solamente tienen que describir la realidad, la tienen que cambiar. Sí es cierto que nosotros como profesionistas, como herederos de una tradición educativa que muy pocas personas en México pueden alcanzar, pues estamos obligados a generar un cambio social, porque la verdad es que vivimos en un país cuya mitad de la población está en pobreza, en la que hay de cada 10 niños solamente 2, y ahorita con la pandemia yo creo que va a ser 1 que termina en una carrera profesional. Entonces el escenario es más complejo y ese espíritu de cambiar la sociedad permanece en mí, pero entendí que las formas y las herramientas no son necesariamente las revoluciones, estos romanticismos, ¿no? Que uno compra cuando es joven, idealista y se indigna con esta pobreza y esta desigualdad que hay en México. Entendí que hay otras herramientas, entre ellas el conocimiento, entre ellas la educación. Y bueno, la vertiente que elegí para escribir es precisamente todo lo que he aprendido, todas las oportunidades que la vida me ha regalado, pues transmitirlas en estos artículos, en la discusión, donde hablo de emprendimiento, hablo de diferentes temas relacionados. He sido también invitado por algunas universidades para dar clases. Di clases en el TEC Milenio en Culiacán, en el TEC de Monterrey, en el Campus Sinaloa y en otras universidades privadas. Nunca he dado, curiosamente, clases en universidades públicas, pero entiendo que hay una situación detrás. No le gusta mucho a ciertas personalidades un debate abierto sobre los conceptos fundacionales de su universidad. Y bueno, al final de cuentas, también he sido competidor de concursos de oratoria, de debate político. Creo que es importante difundir la cultura del debate. En México no estamos acostumbrados a debatir. Nuestro sistema político es presidencial. Entonces, al ser presidencial, perdemos la esencia de la discusión parlamentaria que hay en otros países como Europa, como en Europa, como puede ser Inglaterra, Francia, España. Y la democracia ahorita en México necesita debate, necesita hablar, necesita intercambiar ideas y proyectos. Anteriormente en México nada más hablabas bonito y ya tenías más o menos garantizada al menos una carrera política mediana que te ayudaba a llegar a la burocracia a mediano nivel. Ahora no. Vemos muchos partidos, vemos visiones de país distintas, vemos inclusive en los mismos partidos personas que están a favor de un tema y dentro también hay gente que está en contra, ¿no? Entonces, me he procurado entre mis estudiantes y entre las personas que están interesadas, pues entrenarlas para debatir, entrenarlas sobre todo en algo que ahorita decías y me parece muy interesante, en la lectura de los clásicos. Mencionaste el estoicismo. Yo tomé esta filosofía prácticamente como una filosofía de vida, y en gran medida porque una de las cosas que falla más en el sistema educativo es que no enseñamos bien filosofía. Por ejemplo, en la preparatoria yo recuerdo que tenía un maestro que me decía, Nietzsche dijo esto. Sí. Y alguien me dijo por ahí que no había que leer a Nietzsche porque Nietzsche había terminado. Cuando yo empecé a leerlo, descubrí un pensamiento complejísimo que en verdad es un filósofo muy interesante que te da muchas pautas de entendimiento de tu realidad. Y eso es la filosofía.
es la terapia del interior del ser humano. Entonces tenemos muchos estudiantes que egresan de las universidades o de las carreras o de las preparatorias de México que memorizaron cosas, pero no tuvieron esta experiencia de confrontarse con los pensadores. Entonces, cuando yo doy estas clases de oratoria y de debate, lo primero que les pido a quien desea estudiar es leer las falacias aristotélicas. Y empezamos el ad hominem, el ad verecundiam, todo, porque no puedes debatir sin entender de falacias aristotélicas y de la lógica de Aristóteles. Y bueno, pues eso lo hago porque también soy un convencido de que hay que iluminar a las personas. Una de las cosas en las que estoy más en contra en este preciso momento de la política a nivel nacional e internacional en México y en el mundo, valga la redundancia, es que tenemos liderazgos populistas, que lo que hacen es que los problemas más complejos los simplifican en clichés o en frases hechas y a veces muy tontas y sosas de 3 o 4 palabras. Cuando los problemas exigen una atención, una deliberación profunda, una reflexión muy compleja, y eso lo debe de hacer toda la sociedad, no solamente uno o unos cuantos. Entonces eso es en esencia lo que he procurado hacer, digamos de manera sintetizando lo que acabo de explicar, un poquito explicarle a la gente a través de la filosofía, a través del ejercicio del debate, la complejidad de los problemas sociales y obviamente cambiar esta percepción de que todo es fácil y que todo se resuelve con ganas. No, hay que, si quieres hacer un cohete a la luna, tienes que saber por lo menos cálculo diferencial. Oye, güey, pues ponte a hacer matemáticas porque necesitas calcular la ruta, la velocidad, el ángulo de salida. Igual con los problemas sociales, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que he tratado de hacer. Mucha gente se molesta porque les exijo, porque les digo, es que lo que tú estás diciendo es una estupidez. ¿Cómo es posible que digas que Andrés Manuel tiene la razón si la verdad es que el hombre está... el Producto Interno Bruto es fundamental para entender el comportamiento de una economía, se compone de estos elementos, hay algo que se llama política monetaria. Y la gente estamos viviendo en un momento donde todo el mundo quiere opinar de todo, pero nadie se informa de nada, ¿no? Bueno, me da mucha risa, ¿no? Entre otras cosas que yo al revés, yo sí estuve en licenciatura privada, escuela privada, pero yo regresé a la academia a enseñar economía, pero en la escuela pública. Ahora estoy en las dos, en una pública y en una privada, ¿no? Pero pasó algo chistoso, porque cuando yo estuve en el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, 2001-2006, la misión en esos años, el tambor de guerra ya era el emprendedurismo, emprendedor. Había todo tipo de programas, había licenciaturas especiales que tenían programas extras o las modalidades se llamaban entonces. La misión, no me acuerdo si era la 2000 no sé qué, la misión era el emprendimiento. Y 15 años después, 20 años después, todavía estamos en escuelas que no les llega el memo, ¿no? Que todavía no se enteran de que si quieren que sus egresados tengan trabajo, seguramente van a necesitar que alguien abra empresa o van a necesitar que ellos mismos abran sus empresas. Si no, no va a haber chamba. Y me ha tocado grupos enteros, 32, 35, 38 personas, donde les pregunto si alguna vez han sido motivados. Bueno, primero les pregunto a qué quieren hacer, ¿no? ¿Qué se quieren dedicar después o algo? Y ha habido grupos que ni uno me dice quiero ser empresario. Y después les cambio la pregunta, les digo, bueno, ¿alguna vez les han dicho que puedan hacer esto? ¿Que pueden abrir empresas? No, siempre nos han dicho que tenemos que buscar trabajo. Y que si vamos a buscar trabajo en gobierno, mejor. Por las prestaciones, por la base, por la jubilación, por todas esas protecciones, ¿no? Que se consideran como un logro por sí mismo. El logro no es lo que construyes, sino el logro es lo que obtienes. Y es difícil, es medio triste, ¿no? Estar ahí platicándoles y tratándoles de ser el único loco que les plantea otra perspectiva. Lo bueno que el loco a veces tiene la experiencia para respaldarlo, ¿no? Una empresa detrás, un negocio detrás.
Eso es precisamente, Rodrigo, lo que yo he criticado mucho del tema de cómo en México se ha manejado el tema de emprendimiento. Tienes maestros que no tienen interiorizado el desafío de abrir un negocio. Uno, eso ya es una limitación formativa. Dos, lo único que hacemos en México son hacer ferias estudiantiles donde están los estudiantes haciendo bollitos y paletitas y ensaladitas y papitas. Y ya llega ahí una persona y bueno, el reto del estudiante no es hacer un plan de negocios, no es entender temas de, a ver, cuál es tu punto de equilibrio, cuáles son, ni siquiera a veces cuáles son sus costos fijos o variables. Es nada más hacer un stand bonito. Y entonces se acaba la feria, le dan el premio a un estudiante y ese estudiante, pues, ya soy emprendedor. No, espérate, eres emprendedor cuando te avientas, cuando empiezas a tener que tomar decisiones gerenciales. Y eso tiene que ver en gran medida, yo al principio era muy crítico de la parte motivacional del emprendimiento, pero ya después entendí que en México sí es importante, porque tienes a una sociedad que durante generaciones ha sido entrenada para ser empleado. Y romper ese cliché, esta caja mental, tiene que ver con muchos clichés y romper muchos clichés sociales. Sí. Tienes a emprendedores que hacen eso, pero pues, oye, quiero que hagas un pitch de 1 minuto. A ver, enséñame tu idea, o sea, échamela. Y luego ya le empiezas a preguntar, tipo el Shark Tank, ¿no? Oye, ¿cuál es tu porcentaje de utilidad por unidad vendida? Y no saben. Y ahí es cuando te das cuenta que todo esto que las universidades tienen, sobre todo las públicas, y siempre lo he criticado en público y en privado y en mis artículos, es simple y sencillamente dar una fachada de que se hace algo. En cambio, lo que hemos procurado en lo personal ha sido cambiar ese chip. Y siempre yo he hablado mucho del concepto del fracaso. Lo hablaba con un amigo de República Dominicana. Me decía, lo que pasa es que en América Latina fracasas si eres un fracasado y todo el mundo te señala como fracasado. Steve Jobs no hizo Apple porque se le ocurrió a la primera. Tuvo que hacer prototipos, lo hizo en el garage de su casa, tuvo que batallar muchísimo, luego empezó a generar, digamos, financiamiento y flujos de inversiones. Eso no puede hacerse en América Latina. En Sinaloa, por ejemplo, si tú fracasas en un trabajo, ya eres un fracasado. Entonces, levantarte de ahí implica conseguir otro trabajo, depender de otra persona. Y lo que hace la gente, en vez, siempre se los digo de broma a mis estudiantes, en Sinaloa solamente hacemos, no sé cuál sea la condición mexicana, pero en Sinaloa, si te cae una lana es un bar, un sushi, una pizzería o una tienda de ropa. No salimos de ahí y es lo único que queremos hacer. Y el modelo de negocios es el más básico, el modelo de A le compra a B y B le compra a C. O sea, y finalmente B puede ser alguien que se va a la Garita o ahí a San Diego y trae perfumes que compró a $20 y acá los vende a 80, en fin. Cuando ser emprendedor implica replantear todo el escenario social, inclusive a través de una idea de negocios. Y eso no lo hace el sistema educativo. Entonces, en algún momento Ashoka México fue a Sinaloa y nos hizo ver eso. Nos dijo, en Sinaloa les faltan maestros que sean emprendedores. No puedes poner a un economista a hablar de medicina interna, pues yo no sé nada de medicina interna. Si me preguntan las partes del cuerpo humano, pues sé que hay manos, hay pies y demás, pero no me sé los huesos, nada de eso. Lo mismo sucede con los maestros. No son emprendedores, no han tenido que tomar decisiones. Ahorita con el tema del COVID-19 nosotros hemos tenido que reinventarnos y a ver, güey, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo protegemos los flujos, ¿no? Entonces, concluyendo esto que comentabas, desde mi perspectiva, tenemos que cambiar un montón de clichés sociales. Tenemos que decirle a la gente que es importante que fracase, que el éxito no es no fracasar. El éxito es levantarse de cada fracaso con una idea distinta, con un conocimiento más profundo y sobre todo no desanimado.
sino muy motivado de decir, bueno, pues al menos ya deseché estas 20 ideas, ¿no? Y sigue otra idea que puede ser más efectiva que las anteriores. Fíjate que dijiste varias palabras claves, pero quiero empezar rescatando dos, y que tal vez sean incluso antónimos. Una que dijiste es juicio, tomar decisiones, juzgar. El emprendedor tiene que juzgar. Y esa de las diferentes paradigmas o perspectivas con las que se estudia el emprendimiento es la más nueva y la que se me hace más inteligente y apropiada, que es el juicio. Un emprendedor, un empresario, incluso un gerente, tiene que tomar muchas decisiones, y esas decisiones se toman bajo mucha incertidumbre, pero también mucho riesgo de que salga mal, pero las tienes que tomar. Y la otra que me dijiste, que me brinca, porque es una palabra que yo uso, es estamos entrenando empleados, ¿sí? Básicamente estoy formando en ti una versión miniatura, chiquita de tu potencial, porque quiero que seas la menos persona posible, o quiero que seas lo menos impactante en el mundo posible. Sí. Colócate, conéctate, haz contactos, consíguete algo. Es consíguete algo, no es construye algo, no es inventa algo, no es toma riesgos. Por no decir el fracaso, ¿no? El éxito y el fracaso también como contrapuestos en nuestras culturas, donde tal vez aquí tenemos la fortuna de que Mexicali es poblacionalmente más grande y está mucho más despegado, no solamente del resto de México, sino del resto de América Latina, Centro y Sudamérica. Estamos, o sea, de aquí a mi casa a la garita, no a la frontera. En línea recta la frontera está a 3 minutos, 2 minutos, pero la garita son 5 en carro. Y aquí tengo 2 garitas y 3 garitas si me voy al valle. O sea, en Baja California tenemos 5 o 6 garitas con California y con Arizona. Entonces, vemos, vivimos, visitamos, pensamos en otras cosas, pero aún así nos carga, ¿no? Pero veo que es un poco más fácil reintentarlo, levantarte. No sigue Tijuana, es una ciudad todavía más grande poblacionalmente, con mayor movimiento humano, más migración, más ideas y más, en cierta forma, anonimato para regarla y volver a intentar, ¿no? Que es parte de levantarte. No quedarte con el estigma y no quedarte aplastado o echado para abajo porque te fue muy mal la primera vez. Y si tuviste suerte y agallas, te fue muy mal la segunda vez, pero no llega la quinta, no llega la octava. Y la verdad se requiere levantarte la quinta, la séptima, la octava, porque aunque un negocio pueda funcionar un tiempo, algunos años, en algún momento puede fracasar y vas a tener que abrir otro. Pero eso y no es que no se enseñe, porque tú no puedes enseñar a ser emprendedor tal cual, pero por lo menos se puede platicar y se puede plantear que es algo necesario. Sí, tiene mucho que ver con la formación del carácter del emprendedor y tiene que ver mucho con estos fundamentales de la filosofía. Yo por eso, en el momento en que me acerqué al estoicismo, obviamente a través de las lecturas de Marco Aurelio, y sobre todo que ahorita estoy leyendo a un autor que lo recomiendo mucho, que es Ryan Holiday. Él es muy bueno y él plantea una serie de elementos de la personalidad a través de la lectura del estoicismo, y no solamente de Marco Aurelio, sino de Séneca, de varios. Y una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es que en algún capítulo él escribe en el ego es el enemigo, te dice que plantea la historia de David y Goliat y decía, lo que tenía Goliat era arrogancia porque era alto, pero lo que tenía David era seguridad porque todos los días estaba obligado a practicar con la onda, y entonces él estaba seguro de sus capacidades porque entrenaba todos los días.
porque tenían que matar lobos que corrían más rápido para evitar que agarraran las ovejas, en fin. Y esta historia, esta revisión que hace de la historia bíblica que hace Ryan Holiday, me parece muy interesante. Es algo que siempre rescato del emprendedor, o de lo que platico en mis clases de emprendimiento. El emprendedor tiene que ser una persona que siempre debe estar preparada para lo incierto, para el riesgo. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, el plan de negocios no es un documento con el que van a pasar mi clase. No, es una ruta de riesgos. O sea, imagínense lo que no se imaginan que puede pasar. Y ahorita precisamente que estaba en una conferencia, una conversación con unos estudiantes del Tec Milenio, allá en Culiacán, les decía, ¿se imaginan que hace un año nadie se imaginaba que un chino estaba comiendo un murciélago y que se iba a detonar todo esto? Y empiezan, pues sí, es cierto. O sea, al final de cuentas, lo que la vida nos enseña es lo que Nassim Taleb, otro autor muy bueno, que es el que tú ya conoces, que creó el concepto de cisne negro. Iba a decir una vez. Dice, al final de cuentas tienes que estar preparado para lo incierto. Y eso implica, más que desarrollar conocimiento, implica desarrollar habilidades instintivas, casi, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Otro autor que estoy leyendo mucho, que lo recomiendo ampliamente, que es David Goggins. Él es un afroamericano que terminó la Hell Week de los Navy SEALs, que es súper mega desafiante. Él habla de un concepto que se llama callous my mind, o algo así como endurecer mi mente. Él dice, yo entreno, sí, adelante. Yo entreno no porque vaya a ganar un maratón, yo entreno porque en algún momento puedo recibir una noticia fatal, necesito reaccionar correctamente a estas cosas, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene que estarse entrenando para lo incierto, y es algo que se tiene que hacer todos los días. Otro de los errores que tienen los emprendedores es que se enamoran de su idea, no se enamoran de ser emprendedores. O sea, creen que si yo elaboro una pluma, mi único negocio es una pluma. Y yo lo platiqué con mis amigos socios de Chilaquiles. Yo no quiero vender chilaquiles para la vida. Tenemos que hacer algo más que esto. Y ya empezamos a soltar líneas, ¿no?, de negocios. A ver, consultoría para restaurantes. Pues tenemos el expertise. Podemos hacer souvenirs, porque la marca se está posicionando. Podemos franquiciar. Luego podemos hacer otro tipo de alimentos, no necesariamente de venta en piso. Podemos producir y comercializar las salsas. O sea, una idea, hacer chilaquiles, se convirtió en 4 líneas de negocios y esas se van a convertir en otras. No estoy enamorado de vender chilaquiles, pero sí estoy enamorado del proceso de retos constantes, y eso al mexicano no se nos enseña porque vas a poder pivotear una vez que tengas recursos para invertir en otro tipo de industrias que tal vez sean más intensivas en tecnología o en capital humano. Y a fin de cuentas, por una parte la experiencia, por otra parte la capacidad de invertir, que es lo que batalla mucha de la gente que quiere comenzar a emprender. Aún sin la falta de preparación, aún sin conocimiento, se suma la falta de capitales o flujos financieros para poder realizar las inversiones. Y eso es otro tema gigantesco que puede dar para días y días de plática, ¿no? Pero es cierto, yo creo que tenemos varias cosas en común, o que acordamos, estamos de acuerdo en varios de estos puntos, y veo que mencionas o que regresas al punto de las universidades, o lo que se enseña o lo que no se enseña. Y en parte no los puedo culpar porque te digo, hay cosas que no te puedes enseñar, decir, mañana te vas a levantar y vas a tener la motivación interna de abrir una empresa, aunque fracases. Pues hay cierto tipo de cosas que toman tiempo y que son más bien de formación de carácter, de competencia, de aptitudes. Pero por ejemplo ahorita sí, adelante, perdón, Rodrigo. Hay X cantidad de cosas nuevas que he estudiado durante las últimas 3-4 semanas, incluyendo esto, la edición de audio, la edición de video, que en ninguna de mis grados universitarios y que en ninguna de mis experiencias previas, por más que lo he visto y participado en medios,
siempre he estado del otro lado, ¿no? Del otro lado de la cámara sin hacer la chamba. Y de modo, papi, le tienes que entrar, tienes que ver los tutoriales, buscar las guías, los manuales, aprender a manejar audio, el video, las luces, las transiciones, o el tema de manejo de redes, las plataformas. De modo, tienes que aprender y no va a haber un profesor que te diga, cuando salgas de la escuela, tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto. No. Lo que sí tenemos la obligación de hacer es, yo les digo a los morros, en cada grupo diferente que tengo de diferentes clases, en diferentes escuelas, hay 3 cosas, y esto lo aprendí de Jordan Peterson, hay 3 cosas para las que una universidad vale o merece el título de universidad, y es si tú sales siendo una persona altamente capaz de hablar, de leer y también de escribir. Porque eso es lo que te va a dar la capacidad de venderte y buscar un trabajo. O de vender tu idea y conseguir capital de inversión para tu empresa. O de convencer a alguien en alguna cosa que tenga que ver con tu vida personal, privada, social, cultural, lo que sea. No solamente la vida económica, profesional. Y además de que es una forma en que tú puedes posicionarte tú mismo como una persona inteligente y capaz y que otros puedan voltear a verte y por lo menos respetarte aunque no te sigan, pero pueden decir, este cuate es una persona que sabe manejarse y que tiene algo que decir, por lo menos lo voy a escuchar. Uh-huh. No es garantía de que convenzas a alguien, no es garantía de que generes seguidores o audiencia, pero vas a tener la capacidad de desarrollarlas en el tiempo. Y yo creo que es una parte que no se está trabajando en las universidades, en el sentido de que es la clasecita con el currículum anticuado, obsoleto, sin tecnologías, pero sin hablar de liderazgo, pero sin hablar tampoco de cuestiones de la vida real, que a fin de cuentas es lo que te van a dar de comer, ¿no? Me preguntaba un exalumno hace unos días de la escuela pública, me dice, profe, yo no soy su profe, ¿no? Pero me dice, profe, ¿tengo que aprender Excel? Y le puse bien rápido, ¿no? Si quieres tragar en épocas buenas, si quieres tragar en épocas malas, aprende Excel. Te va a sacar de pedos sin bronca, seguro te va a sacar. Ok, es todo lo que tenía que decir. Y es un cuate que estudia ciencias sociales, pero sabe que en algún momento va a haber un chorro de puestos. Por ejemplo, aquí en Mexicali tenemos mucha manufactura, exportación, mucha maquiladora. Excel está siempre, es parte de la vida. Y muchos otros programas que tienen que ver con el cálculo, que tienen que ver con la contabilidad. Pero no es nada más que yo te enseñe el Excel o vas a la clase al taller de compu y lo aprendes, sino yo por qué tengo que aprenderlo, cuál es mi motivación y cuál es la meta en que yo tenga esta capacidad y en qué me va a servir a mi vida y en qué la puedo poner en servicio también de otros. Y a veces es solamente una frase, ¿no? Te vas a dar de tragar, papito, o sea, dale, no te preocupes. Ya con eso. No ocupo un discurso, ya con eso ya entendí el mensaje. Sí, ahorita uno de los grandes desafíos que tiene la educación, sobre todo en México, es la necesidad de tener un estudiante autodidacta, porque ya no tiene al maestro, porque el papá no sabe, entonces el estudiante tiene que aprender por sí mismo. Y eso es algo que en México es imposible, porque el estudiante pensaba cumplir su tarea yendo a clase y haciendo sus labores de tarea. Ahora tiene que leer, tiene que buscar más. Pero voy con lo que tú dices. La materia que yo más odié en la carrera de economía era análisis de los estados financieros. Y ahora que soy consultor de empresas, pues tengo que hacer estados generales, balances financieros, tengo que sacar BAN, TIR, etcétera, y un montón de razones financieras que antes era como que flojera. Pero entendí que lo tenía que aprender. Otro ejemplo claro, yo siempre, porque no me la enseñaron bien, odié la química orgánica. Pero uno de mis sueños es hacer una cerveza artesanal. Entonces, pues tengo que aprender de química.
Entonces, al final de cuentas, estoy haciendo eso, estoy estudiando un poquito de todo el proceso de la cerveza artesanal. Tengo que saber de química, de fórmulas y de qué pasa si le pongo más cebada, qué pasa si no, etcétera. Creo que más allá del aprendizaje enciclopédico, lo que tenemos que generar es hacerles ver o entender maestros, estudiantes, emprendedores, empresarios, todos, que el conocimiento está interconectado. Yo lo platicaba en una columna cuando di clases de historia en el TEC de Monterrey, en Sinaloa. Me di clase que mis estudiantes estaban, y eso que es una universidad privada y venían de preparatorias privadas de muy costosas, estaban muy deficientes en cultura general. Estaban muy deficientes en contextos históricos, pues, y obviamente en literatura. Entonces tuve que hacer un pizarrón, en el pizarrón tuve que poner 3 líneas. La línea de lo que sucedía en el arte, la línea de lo que sucedía en la ciencia y la línea de lo que sucedía en la política y la historia. Entonces les dije, ¿saben ustedes quién fue Wagner? Nadie sabía quién era Wagner. Bueno, Wagner es este señor, les puse la cabalgata de las Valquirias. Este señor inspiró a otro señor que se llamó Nietzsche, y este señor que se llamó Nietzsche fue leído por este señor que se llamó Hitler. Pero Hitler entendió esto. Les vas explicando contextos y de alguna manera ya están entendiendo que el conocimiento está interconectado. Y al final de cuentas eso es lo que no ha hecho la educación en México. Tienes que plantear este tipo de procesos. Hay un cliché con el que yo estoy en contra y tiene mucho que ver, y de ahí voy a pasar rápidamente el tema de emprendimiento social, que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de conversarlo contigo. Tiene mucho que ver con esta idea de que no se necesita estudiar para tener dinero. No, en realidad, lo que no se necesita, o lo que nos dijeron que se necesita, que son los títulos académicos, no se necesita, pero sí se necesita conocimiento. Sí se necesita conocimiento. Y el emprendedor es alguien que, así como en la historia de Ryan Holiday, todos los días está leyendo, todos los días está aprendiendo cosas nuevas, porque son como puntos, ¿no? Yo creo que tú ya has leído esta teoría de la economía de la complejidad que trae Hausman, de que finalmente los países desarrollan actividades económicas porque van desarrollando como una especie de letras que les permite hacer cada vez palabras más complejas o actividades más complejas. Y él pone el ejemplo de Suecia, ¿no? Suecia pasó de tumbar árboles para hacer muebles a hacer tecnología porque necesitaba desarrollar sus propias herramientas para talar árboles y hacer sus propias máquinas ensambladoras, porque le costaba mucho importarles. Entonces, en la medida en que uno va teniendo más letras, es decir, más conocimiento, es capaz de abstraer y generar cosas más complejas. Y ahí es donde entro con el tema del emprendimiento social muy rápido. Yo estaba precisamente tratando de entender cómo mi formación de la universidad pública, cambiar el mundo a través de un cambio social, valga la redundancia, y mi formación en el MBA de haz una idea de negocios que te haga rico. Entonces encontré en alguna de esas lecturas a este concepto del emprendimiento social que trata precisamente de, a través de una idea de negocios, generar un cambio social, que sea porque finalmente lo que permite una idea de negocios es escalar. O sea, el gobierno está limitado por cuestiones políticas, jurídicas, reglamentos, por voluntades. Las empresas, por el contrario, pueden hacer muchas más cosas que el gobierno. Entonces, el emprendimiento social te permite resolver un problema social haciendo dinero. Y eso es lo maravilloso del concepto. Y entonces ya recurrí a esta intención, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Con Chilaquils y con otras ideas que traemos acá elaborando. Eso, digo, cada uno son temas muy amplios, muy largos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación justamente y específicamente sobre empresa social. Y ya hay demasiadas, digamos, características y dimensiones que estudiar de esta
tipo de organización o de este fenómeno, pero uno de ellos es que comparte con cualquier tipo de empresa, es que todo tipo de actividad comercial y todo tipo de empresa en general, actividad económica, en realidad es social por sí misma. Y antes de que tuviéramos, o antes de que separáramos en conceptos específicos o en diferentes tipos de empresas, los beneficios sociales se daban de una forma inconsciente o a veces subconsciente o a veces sorpresiva en algún punto del futuro, ¿no? Por ejemplo, es una tristeza que en las universidades se nos insista en criticar el capitalismo, el libre mercado, se nos enseña pésimo, ¿no? En las ciencias sociales, en la ciencia política, en las relaciones internacionales, en las carreras de comunicación, se nos enseña pésimo sobre el libre mercado. Pero no sea dialéctica hegeliana, dialéctica marxista y Kierkegaard y etcétera, Marcuse, Adorno y esas madres. Eso sí, ¿no? Te lo lees en 5 clases diferentes. Clases diferentes, ¿no? Pero está este concepto, por ejemplo, de que sin saberlo, no solamente un Rockefeller abarató tanto los costos del petróleo y por tanto de las gasolinas, que hizo que las personas comunes y corrientes y cada vez más modestas pudieran tener luz en su casa para cenar, para leer, para que los niños hicieran la tarea en la noche, sino que a la hora que se dejó de explotar la grasa de las ballenas para iluminar los candelabros o los candeles, un Rockefeller, un empresario gigantesco como este tipo, salvó a las ballenas de la extinción. Pero ese tipo de historias, ese tipo de causas y consecuencias no se cuentan. En realidad. No se cuentan porque hay un secuestro del pensamiento en la universidad mexicana y sobre todo en la universidad pública. Michael Porter lo entiende exactamente como tú lo acabas de decir. Él dice, debemos de pasar de la idea de que las empresas generan problemas a lo que realmente hacen, que es resolver problemas. O sea, las empresas, esta idea anticapitalista de que eran explotadoras y de sus trabajadores y demás, bueno, era una etapa temprana, pero ya después el mismo proceso de libre mercado exigió que tú le garantizaras salud a tus trabajadores, porque es más costoso perder trabajadores que están enfermos a tener una vida sana con tus trabajadores. El tema del medio ambiente es más costoso, inclusive, que las empresas no sean capaces de implementar tecnologías limpias, que el proceso de no hacerlo. Entonces ya tienes ahorita un proceso tecnológico de transición en empresas industriales que están pasando de la sobreexplotación del agua a otro tipo de instrumentos que les permita ser más eficientes para abaratar costos. Esto es algo que Porter entiende perfectamente y es donde plantea esta idea de que el emprendimiento social lleva el capitalismo del 2.0, que era el que vivíamos en los 80s, 90s y apenas hace una década, a un tercer nivel, a un capitalismo 3.0 en el cual las tecnologías y el libre mercado responden más rápido a problemas sociales más complejos. Y esto es fundamental y crucial porque no pudiésemos haber hablado de una necesidad de mejorar el transporte público hasta que surge Uber, hasta que surgen estas plataformas, ¿no? No hubiésemos podido hablar del mejoramiento de colonias enteras a través de otra cosa que no fuera Airbnb, porque, bueno, los que rentan Airbnb se dan cuenta que la gente quiere un barrio seguro, un lugar donde puedan estar estancias más o menos largas, más baratas que los hoteles. Entonces, el libre mercado resuelve problemas. El gobierno estorba y estorba mucho. Y es una anécdota muy rápida que te platico. En el MBA tuvimos que ir a China y en China estuvimos en una incubadora de empresas y ahí la incubadora era dirigida por un español y el español nos platicaba algo muy curioso. O sea, el gobierno chino quiere generar emprendedores, pero no quiere que se metan en política. Quiere hacer soluciones tecnológicas porque sabe el gobierno chino que China es muy buena para replicar, pero no para generar ideas nuevas. Sí.
Pero él dijo algo que desde entonces me quedó muy en claro y conecté la necesidad de que el emprendimiento solo florece en ambientes de libre mercado y de libertad política. Dice, ellos no entienden que el emprendedor por sí mismo es un cuestionador del status quo. Entonces, para generar una solución a un problema social, tienes que plantear que todo lo que está haciéndose está mal y tienes que buscar una solución. Entonces, por eso hablas de pocos emprendedores en economías controladas y centralizadas. Jack Ma, sí, Jack Ma lo hablas en China, pero no hablas de más. Pero acá en Estados Unidos, en los países europeos, hablas de un montón de tecnologías, un montón de empresas que están resolviendo problemas sociales cada vez más rápido, cada vez mejor y cada vez con mayor eficiencia en comparación con los gobiernos. Pero si es una utopía del hombre comunista. ¿Quieres el rebelde sin la rebeldía? Ándale. ¿Quieres un rebelde con una correa, ¿no? Como perro amaestrado. Siéntate, ve, ladra, cállate, corre. Entonces, eso no es un rebelde. Pero no cuestiones porque el partido, ellos sí saben lo que se tiene que hacer. Y solamente, como decías, el ejemplo muy claro de Rockefeller, solamente la competición en igualdad de condiciones y que todos los actores puedan entrar a ciertas industrias. Entiendo que hay restricciones, entiendo que hay externalidades, pero en la medida en que sea más libre un mercado y una industria, más eficiente va a ser para resolver problemas sociales. Me quiero regresar a algo, yo quisiera que tuviéramos 5 horas, ¿no? Pero quiero regresar a algo que es esta separación o esta distinción entre conocimiento y estudiar. Que es algo en lo que también estamos de acuerdo. Una cosa es que no requieras todos los títulos universitarios, pero no significa que el empresario o el emprendedor pueda dejar de estudiar o de aprender. Son cosas bien diferentes. Incluso va a haber personas en que la experiencia empresarial nos motive, como es mi caso, a volver a estudiar, a volver a leer. Es correcto. Incluso a regresar a la academia que había dejado por muchos años, por lo menos para enseñar y compartir algo. O sea, aunque sea visto como labor social, yo vengo a regresar a devolverle algo a mi comunidad, que es mi caso. Y eso tiene que ser un proceso interno o tiene que ser derivado de un proceso interno. O sea, yo no te puedo decir, sí, pues léete estos libros, pero no te puedo obligar a que te sientes a leerlos. Y eso tiene que ser una decisión interna. Incluso el hecho de que pases los ojos por las líneas, ¿sí?, de la tablet o del libro físico, no significa que estés leyendo. Si no estás concentrado, si no estás poniendo atención de forma deliberada, si no tienes un objetivo claro y estás haciendo el esfuerzo de entender y aprender algo. Ahora, a veces vas a poder leerte 2, 3 líneas y te explotó algo en la cabeza y te distrajiste porque estás pensando en esa idea o en lo que detonó esa idea. Y va a ser lenta la lectura. Tal vez ese libro lo termines en meses, por pedacitos, aquí y acá. Y va a haber otros que te avientas de las 10 de la noche a las 6 de la mañana porque no pudiste soltar la novela. Estaba buenísima, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, con las novelas de literatura de Luis Sepúlveda, que en vacaciones de la universidad me aventaban novelas enteras de la noche a la mañana sin dormir. Obviamente estaba más chamaco y me podía desvelar tanto. Pero es un proceso y aprender a leer de forma deliberada, de forma seria, es un proceso que toma tiempo, incluso años. Sí. No es que ahorita me siento 3 horas a fuerzas, 4 horas y me viento todo, no, es un proceso. Y es una experiencia que cada uno tenemos que desarrollar. Tienes que enamorarte o no enamorarte. Borges lo decía, Jorge Luis Borges lo decía. Si te gusta un libro, síguelo leyendo. Si no te gusta, déjalo. Es como la música. Yo amo la música clásica, pero pues jamás he podido escuchar a Stravinsky. Se me hace muy raro, no es cómodo para mí. Igual con los libros, igual con el conocimiento. Ahorita insisto, el ejemplo de la química orgánica. La estoy estudiando porque quiero ser empresario cervecero. Y allá en Mexicali y en Baja California hay una industria muy, muy chingona, la neta, de cerveza artesanal. Entonces, te tienes que enamorar del conocimiento y te tienes que sentir también
motivado a leer a las mejores mentes. Ese es uno de los consejos que yo quisiera darle a tu auditorio. Disfruten leer a las mejores mentes. Uno de los retos que yo hago cada mes es leer al menos un libro de los 3 o 4 intelectuales que están aportando, digamos, en la línea de conocimiento. Eso me llevó a leer a Jordan Peterson, por ejemplo, que es muy bueno, tiene conferencias muy chingonas, clases y lectures buenísimas en YouTube. Y eso te permite a ti generar otro tipo de ideas. El conocimiento, entre más se comparte, más se produce, se replica de manera, yo creo que más que geométrica, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate que antes de meterme a la cerveza, estuve un tiempo en el vino. No directamente como empresario, estaba muy joven y era una empresa familiar. Ahí participaba mi papá con otra familia. Yo me encargué de las ventas, de las catas, de los maridajes, de hablar, por ejemplo, con los retailers y que se vendiera el vino, ¿no? En México y en otras partes del país, Guadalajara, etc. Y lo que tuve que hacer es agarrar libros de vino y libros de enología, y libros específicamente de maridajes o libros específicamente de cata y libros también, por ejemplo, de puros y tabacos. Entonces, son cosas que digo que no es como que vas a la escuela y dices, oye, yo quiero una clase de vinos, ¿no? Yo quiero una clase de cómo se hacen y cómo se catan los puros habanos y nicaragüenses y dominicanos. Son cosas que también tienes que aprender donde interviene la familia o los amigos o la escena gastronómica en la que creces, en la que vives. Pero tienes que poner el trabajo, tienes que poner el esfuerzo. Y otra de las cosas que hice cuando me metí a la cerveza con mis socios, hace unos 9 años, 10 años, fue leer libros escritos por dueños de otras cervecerías. Y uno de los libros que más me ayudaron fueron, por ejemplo, 3. El primero que compré y leí fue el de la cervecería Brooklyn Brewery. Right. ¿Sí? Y son 2 socios que te cuentan su historia de cómo nació, desde antes que había una amistad y se juntaban en la casa de las familias. Te cuentan la historia de la cervecería desde las antípodas, ¿no? Otro súper interesante y fabuloso es el de Sam Calagione, de Dogfish Brewery. Dogfish Brewery, de la costa este, nace en un pequeñísimo brew pub en esta playa, en esas partes, aunque es una empresa de Pensilvania, a veces cruzas unas calles, un pueblito y ya estás en otro estado, ¿no? Sam Calagione Brewing Up a Business, y también la historia, o el libro que relata la historia de Stone Brewing Company en San Diego. Órale, eso va a estar buenísimo. Está fregoncísimo porque te enseñan de las broncas internas, te hablan de las broncas familiares, te hablan de las discusiones entre socios y te enseñan, si quieres aprender, te pueden enseñar a que una sociedad es un matrimonio, que va a haber broncas, entonces comunicación, cuando se rompe la comunicación, eso vale madre, todo tipo de temas legales, de quién se queda con los hijos, quién lava los platos, es un desastre. Sí, lo he vivido ahorita con Chilaquins. Es una industria complejísima, ¿no? Pero súper padre. De hecho, en este canal voy a estar hablando con cerveceros y con empresarios cerveceros, sobre todo de Estados Unidos. Tengo muchos amigos en San Diego, en Los Ángeles, incluso hasta en Oregon, ¿no? De mis años en la cervecería. Y si quieres, luego platicamos específicamente de la industria cervecera. Tuve bares, hicimos festivales, todo tipo de beer fest y festivales de música. Yo creo que tengo que ir para allá y ahí conversar directamente haciendo un test de las cervezas y demás. Sí, ya están reabriendo, ya con sus limitantes, pero ya están reabriendo los tasting rooms, ya están reabriendo las cervecerías. Ojalá que sobrevivan porque algunas ya van a cerrar, no pudieron aguantar el encierro, todo el tema de la suspensión de actividades. Pero sí, Mexicali, Tijuana, incluso Ensenada también tienen una gran escena muy vibrante
de la industria gastronómica y en particular la cervecera es para mí la mejor. Oye, y otra cosa, hablando de cosas peores y de juicios y de opiniones y de cómo el emprendedor tiene que analizar su entorno y estar en desacuerdo. Digo, a mí me choca esta mentira de que estamos en austeridad. Me choca esta mentira de que el gasto público está restringido cuando tenemos casi 20 años de presupuestos federales récord, ¿no? Y cada vez crecía y crecía y crecía hasta que este cuate tuvo que llegar a hacer un desmadre y encima el segundo desmadre de la pandemia, ¿no? Pero en nuestro país hemos tenido cada año presupuestos federales cada vez más grandes, cada vez se gasta más, pero no significa que con eso se logren menos pobres, no significa que con eso se abren más empresas per cápita, o que la gente está prosperando, o que las familias tienen más ingresos. Ahora, partiendo de esta percepción mía, yo sé que has estado escribiendo un poco, pero también buscando contrincantes, ¿sí? De la 4T y el economista Mike Chairo que te puedas encontrar para hacer algún tipo de debate o discusión. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido con esa búsqueda? ¿Has encontrado? Me ha ido muy, muy mal. Lo que yo estaba queriendo provocar era precisamente discusión de las inconsistencias, por llamarlo con mucha propiedad y amabilidad, de la 4T, de la cuarta transformación, de las, pues yo ya no sé si llamarle estupideces o babosadas del presidente, de estas ocurrencias permanentes que hace, para propios un genio de la comunicación, porque hace que todos los opositores sigan sus conversaciones, para extraños la desfachatez, la ignorancia exhibida en pleno, el hablarle a una base política arengando las bajas pasiones, las rencillas y los rencores de un país muy agraviado y muy dividido. Pero no encontré a nadie, no encontré a un economista serio que pusiera, digamos, a debate el concepto de la economía moral, que es una ocurrencia, que es una indigestión al menos de varias lecturas muy mal leídas de muchos autores, porque finalmente el populismo eso es. El populismo es una rémora que se encaja en una ideología política y absorbe, pero indigesta, y obviamente defeca muchas mentiras y muchas malas medias verdades. Entonces, cuando tú tratas de localizar a Morena y esta propuesta del presidente Andrés Manuel en alguna intención ideológica, la verdad es que unos te van a decir que están ahí porque son de izquierda y otros te van a decir que no, que en realidad Morena es un partido donde hay muchas personas que están de diferentes ideologías. La verdad es que yo traté con esto, Rodrigo, de generar esta discusión, al menos con gente seria. Y no he encontrado a un economista serio que se ponga a debatir conceptos, a debatir y a argumentar con propiedad el concepto de la economía moral. Sí, tuve la desfortuna porque dije, bueno, igual que si leía Marx puedo leer esta cosa. Digo, Marx tiene mucho nivel histórico en comparación con esta ocurrencia. La verdad es que es un libro que no sale de lugares comunes, de echarle la culpa al pasado, de todos los neoliberales. Pregúntale a un defensor de Andrés Manuel qué jodidos es neoliberalismo. No te vas a saber responder. Y va a decir que neoliberalismo son Salinas y son Zedillo. Y bueno, cuando les empiezan a decir, pues, ¿qué crees? Hay ciertas cosas que también está haciendo Andrés Manuel que hicieron ellos. Varias. Entonces empiezas a generar estos choques cognitivos. Yo estoy muy preocupado, Rodrigo, por eso. Estoy muy preocupado porque el populismo lo decía en alguna otra conversación, es el prólogo del fascismo. El populismo
corta la posibilidad de la gente de pensar por sí misma. Y eso es muy peligroso, porque entonces hay una uniformidad de pensamiento, que eso es finalmente fascismo, para bien, para mal, palabras menos, palabras más. Y entonces tienes a un gran elector que dice, los que me critican son los que anhelan el regreso al pasado corrupto. Los que están conmigo son los que son buenos. Ya tienes a un hombre dirigiendo un Estado, hombre o mujer dirigiendo un Estado, catalogando a los ciudadanos. Eso es fascismo, punto. Y entonces estamos entrando en esta dinámica tóxica y perversa donde cualquier ocurrencia se contesta ardido, prianista, y hay de verdad una crítica legítima, una crítica que está buscando respuestas de quienes dijeron que las iban a dar. Y la verdad es que no han dado más que pésimos resultados. La violencia sigue creciendo. La cantidad de muertos por COVID-19 en México está desorbitada. Estamos en el primer lugar mundial de muertos, desafortunadamente, trabajadores de la salud por esta pandemia. La caída económica es casi del 20% de un trimestre a otro. Y tenemos un presidente que dice, vamos bien y de buena. Esto nos cayó como anillo al dedo. Sí, en algún momento lo veíamos con Kachanowski. Decía Kachanowski, al final de cuentas todos los gobiernos van a querer aprovechar esto para tener inclusive facultades metaconstitucionales, ¿no? Para tener mayor nivel de intervención en los asuntos públicos. Y es lo que está haciendo este señor, por eso le cayó como anillo al dedo. Pero esta narrativa social perversa que cataloga a los críticos en malos y a los defensores a ultranza, fanáticos y a algunos en buenos, desequilibra las posibilidades de un debate inteligente. Cuando hay democracias que no tienen capacidad de tener un debate inteligente, vemos con tristeza la consolidación de un régimen fascista. Y otra cosa que la gente confunde. Oigan, Venezuela no se hizo en un día. Las decisiones de Hugo Chávez fueron consistentes durante 12 años. 12 años de tomar el mismo tipo de cariz autoritario que está tomando el presidente Andrés Manuel. 12 años de pasar a decir, yo convivo muy bien con los empresarios, a exprópiese. Estamos hablando de un hombre que sentó a los empresarios más importantes del país, no para convocarlos a un gran pacto nacional de rescate de la economía. Oigan, vamos a tratar de hacer algo. La verdad es que viene un escenario muy complicado con el COVID-19. No. Cómprenme cachitos de la lotería, óiganme, porque pues es que esto es faraónico. Y para extorsionarlos, es un extorsionador. Es una extorsión, literalmente. Si no me compran, bueno, pues entonces les voy a aventar a la opinión pública que yo manipulo, porque el aparato de propaganda de la 4T es grandísimo. Sí. Están entrenados realmente en técnicas generadoras de fake news y demás. Sí. Cuando la no primera dama se queja de que Twitter y Facebook reproducen fake news, pues habría que pedirle que también se fijan en el aparato de periodistas, de desprestigio a intelectuales que traen ellos de manera consistente. Bueno, pues al final de cuentas tenemos a un presidente que cuando le preguntan directamente sobre la relación México-Estados Unidos, dice lo que diga mi dedito. Cuando le preguntan sobre el tema de la pandemia, vamos bien y de buenas. O sea, y eso no puede ser un jefe de Estado, Rodrigo. Un jefe de Estado convoca, enfrenta, define, une, cura y sobre todo construye junto a todas las expresiones populares, a todas las expresiones cívicas y ciudadanas. Yo he estado trabajando en una tesis donde, partiendo desde Platón, podemos identificar que la democracia es en sí misma una forma suave de socialismo, ¿sí? Incluso la forma que lo plantea Platón tiene cosas terribles, horribles, ¿no? Como que el Estado se roba a tus hijos y el Estado los educa. Pero bueno,
Y construyendo sobre eso, yo he estado viendo, estoy tratando de entender si la forma pura o la forma natural real de la democracia es en realidad el populismo, y su estado utópico es la democracia en sí misma, la democracia pura. Liberal. Exactamente, que es la que menos se da en el mundo, es la que menos veces se ha instaurado en la historia de los países, ya que además tiene una vida muy corta cuando se llega a tener. Son más bien las excepciones que la regla. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de grandes estadistas y estos grandes líderes de Estado, pues son unos cuantos cuates dentro de una cadena de pésimos, ¿no? Sí. Cuando un cuate rescata una república o funda una república exitosa, es exitosa solamente por un tiempo, es como el padre fundador o refundador de este pedazo de historia en este pedazo de tiempo, pero no es para siempre, o no es la experiencia completa de ese país. Se pervierte, el poder cae en manos de otros grupos, se corrompe el Estado, etc. Entonces, yo traigo esta tesis y el problema es que estas ideas van a ser impopulares naturalmente cuando lo que has vivido ha sido malo y lo poquito mejor que has tenido es una experiencia muy breve, pero además muy limitada de democracia. Muy poquita democracia por muy poquito tiempo. Entonces, no hay un contexto como para hablar de ese tipo de interpretaciones o ese tipo de tesis. Y esa es una de las cosas de las que se aprovechan los populistas. Esa es una de las cosas que se aprovechan los demagogos, porque hay una muy buena fe, hay una muy buena disposición de gran parte del público, de gran parte de la población, de los ciudadanos, de que una democracia funcione. Entonces llega el lobo que se aprovecha de las ovejas, sea Hugo Chávez, sea un Correa, sea un López Obrador, se aprovechan de esta oportunidad o de este manto de legitimidad de la democracia, pero para instaurar su propia agenda personal. Y eso es lo que es este cabrón. Es un maestro de la agenda. Él fija la agenda nacional porque no tiene ni prensa bien preparada, ni tiene oposición. O sea, es el Trump mexicano. Controla a la perfección la discusión, se habla de lo que él dice y no hay capacidad de respuesta porque la gente no entiende ni para dónde va, ni realmente en lo que está pensando este cuate, ¿no? Más allá de las mentiras diarias que sirven para confundir y distraer. ¿Qué es lo perverso y lo vil? Como buen sinaloense, bueno, hay un hombre que yo siempre he admirado mucho, Manuel Cloutier. Él decía, gobernar es hacer pedagogía cívica. Gobernar significa enseñarle a la gente sobre los problemas sociales que está viviendo, explicárselos. Es un poco precisamente una pedagogía cívica, un proceso de enseñanza. Tú no le dices a un campesino de Sinaloa que a duras penas trabaja la tierra, no le vas a hablar de todos los efectos perversos de la globalización, que malditos Chicago Boys que ahí en la CIBOT deciden el precio internacional del maíz, ¿no? Le vas a decir, mira, esto es lo que se está viviendo. Podemos hacer este tipo de actividades, estrategias para competir contra el mundo, porque la verdad es que el mundo, pues nos gusta o no, ya estamos viviendo una globalización económica. No la podemos detener, no la vamos a detener. Pero tienes a un presidente que en vez de decir eso dice, miente literalmente diciendo, vamos a ser autosustentables en todos los productos y tú dices, caray, un señor que se llamaba David Ricardo, que explicó el tema de las ventajas comparativas y dijo que los países se especializan en aquello que son mejores, pues no sirve de nada porque tú dices que vas a ser generador de tu propia comida y que no vas a importar nada y no vas a exportar nada. Esta simplificación no solamente es vana, es burda, es sobre todo vil, porque estás utilizando la ignorancia de las personas
para exactamente lo que tú acabas de decir, mantener una agenda personal y apropiarte y no soltar el poder nunca. Cuando el proceso de ser gobernante implica, y regreso otra vez a Marco Aurelio, implica rodearse de especialistas, implica generar un debate, implica construir soluciones, pero implica también sanar naciones. Marco Aurelio lo enfrentó cuando vivió la epidemia, la pandemia antonina, muy similar, pero bueno, obviamente con efectos más devastadores en el mundo antiguo, pero él se rodeó de médicos especialistas como Galeno, y Galeno lo ayudó a tomar mejores decisiones para disminuir el impacto de algo que era muy difícil. Y rechazó a los brujos y a todos esos que decían que era un castigo a Roma porque los soldados se habían involucrado con mujeres de otras tribus o de otras zonas, con los bárbaros. El gobernante tiene que tener una visión inteligente y sobre todo la humildad de explicarle a la gente lo que realmente pasa para que la gente tome mejores decisiones. Y esto es lo que nos está haciendo hasta. Es muy difícil explicar y resumir toda la devastación social y cultural que estamos viviendo, que vamos a vivir los siguientes años en México. O sea, si mañana parara este desmadre, las ramificaciones van a continuar. Sí. Cierre de empresas, fuga de inversión, baja de la calificación crediticia del país, deudas gigantescas de Pemex, deudas gigantescas de CFE, el aumento del riesgo país. Este desmadre no se arregla pronto. Y el problema es que tuvimos una generación, por ejemplo, la generación de mis papás, que se mataron para rescatar el pinche país en los 80s y 90s. Entonces, ya esta madre se desmadró. Es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del peso está en alto riesgo. No sabemos si vamos a enfrentar un tipo de cambio cercano a los 30 para final de año. No sabemos si vamos a enfrentar otros problemas, por ejemplo, de incremento de inflación por falta de demanda de pesos mexicanos. Imagínate, lo único que está deteniendo ahorita la caída del peso son los superávits comerciales. Que el mundo eso no es necesariamente bueno. Que el mundo está comprando cosas que vende México o que se fabrican en México y bueno, o sea, se ha mantenido de alguna forma u otra, ¿no? No por razones internas, sino por ayuda externa. Pero esta destrucción del pensamiento y esa destrucción de las ideas es lo que nos va a hundir todavía más. Porque, por ejemplo, tú hablabas de las palabras y de la complejidad y la abstracción. Uno de los ejemplos que pone Thomas Sowell, el economista estadounidense Thomas Sowell, cuando habla de las diferencias o de la desigualdad en el mundo, pone el ejemplo de Alemania y de los checos. Alemania tenía siglos de literatura, de poesía, y después pasa y de música, y desarrolla las ciencias, y desarrolla las disciplinas duras, y el pensamiento alemán se vuelve muy complejo, en la parte filosófica, en la parte numérica, sí, en la parte de las ideas abstractas. Cosa que no desarrolló, por ejemplo, el lenguaje checo, y que los líderes de la Checoslovaquia de la época prohibían a sus jóvenes aprender alemán. Entonces no podían acceder a los libros ni a las clases. No podían irse a las universidades alemanas a aprender en alemán de las ciencias, de la biología, de las matemáticas. Entonces eso limitó mucho. Entonces imagínate el ejemplo y la práctica de un presidente. No, yo ni viajo al mundo. Yo ni hablo inglés. Ni pasaporte tengo. Chinga tu madre. O sea, le estoy diciendo a la gente, sea un mediocre como yo y sea un parásito del Estado, siempre trabajando en chambas públicas, nunca trabajando en el sector privado productivo. No aprendas. No aprendas nada más allá de lo que tienes que aprender para servir al Estado, ¿no? Y eso es comunismo. Ahorita que mencionas el tema de Alemania y Checoslovaquia, recuerdo precisamente una escena
que siempre se la platico a mis alumnos cuando me dicen que las matemáticas no sirven de nada. Alan Greenspan, en la era de las turbulencias, platica una anécdota. Cuando ya cayó el muro de Berlín y él avanza, encabeza un grupo de economistas para asesorar a Rusia en la transición económica, se reúne con todos los maestros de economía de la Universidad de Moscú y encuentra que son gente muy inteligente, muy versada en los procesos de libre mercado, de cómo funciona, digamos, una economía libre. Y les pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo saben esto? Y le contesta un maestro, bueno, resulta que pues en la Unión Soviética estaba prohibido hablar o leer libros de economía de mercado, pero lo único que no sabían los censores eran libros de econometría, porque no entendían las matemáticas. Entonces nosotros entendimos cómo funciona el libre mercado leyendo libros de econometría que pasaban la censura porque nadie entendía el nivel de complejidad matemática de ahí. Entonces les dije, imagínense la belleza de que hombres que vivieron y sufrieron la censura política, que no pueden comprar libros, entendieron un sistema económico solamente basándose en ecuaciones. Y eso es algo que no tiene la economía socialista. Ese es el fracaso del socialismo en todo sentido. Los planes quinquenales soviéticos derivaron en una centralización y luego ya a partir de ello explicarles el sistema de precios, de fijar cantidad producida y demandada, pero no con un sistema de precios. Aquí, por el contrario, el sistema de precios permite que cuando haya mucha demanda de un producto, pues haya más recompensa en producirlo a través de un aumento en el precio. Esa es la ventaja del libre mercado. Y eso solamente lo entiendes cuando tienes esta capacidad de complejizar. Y eso no lo tienen aquellos que se cierran en una ideología. Una de las cosas que amo del liberalismo económico es eso. Tú eres libre de pensar, eres libre de decidir, pero sobre todo eres libre de actuar. Solamente cargas con tus consecuencias, con las consecuencias de tus actos. Y eso es algo que el socialismo no tiene. Entonces, indistintamente que sabemos que hay una producción de desigualdad económica, que hay muchas cosas que hay que hacer, que hay muchas áreas que hay que resolver, lo que no tienen otros sistemas económicos y políticos es esta capacidad de entender que el ser humano no puede ser limitado, ¿no? Entonces, para mí esa anécdota de Alan Greenspan fue cuando yo dije, vale la pena estudiar econometría, porque estaba yo en un montón sí es una ciencia difícil, tú lo sabes, es una rama de la economía que todavía no se sabe si es técnica o ciencia, o parte de la ciencia económica, pero la verdad es que es cuando entiendes que el conocimiento está entreverado. Si no sabes matemáticas, no puedes tomar decisiones. Y si no sabes tomar decisiones, vas a tener fracasos constantes y permanentes. Una de las cosas que he aprendido de los austriacos es la tesis de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Y Mises lo entendió, lo calculó desde antes de que fracasara, pero décadas antes de que fracasara el socialismo, lo entendió y lo escribió, se lo pudo demostrar. Que es su ensayo del año 21-22, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Y una de las cosas que he aprendido por ejemplo, de un Thomas Sowell o de un Javier Milei en Argentina, es que todavía en la edición del año 89, que es un año muy particular, el año 89 de la edición del libro de texto de economía de Paul Samuelson, todavía decía que el socialismo sí era viable y que sí podía hacer cálculo económico y que iba a triunfar sobre el capitalismo. Dices, cuate, entérate. O sea, no solamente ya estaba escrito y demostrado antes, sino se te cayó encima el muro de Berlín, ¿no? O las anécdotas de cómo los planificadores tenían que tomar precios de los mercados de Londres y de Nueva York para ponerle precio a las commodities como el acero, como el hierro, ¿sí? Y cómo la falta de un sistema de precios y un sistema de precios libres te llevaba a que tenías, por ejemplo, agricultores soviéticos que tenían 4 o 5 tractores arrumbados porque en lugar de fabricar refacciones,
fabricaban tractores enteros. Y como los informes de gobierno, así como hacen los políticos mexicanos, que en los informes de gobierno venden cifras, ¿no? Y te pintan, hicimos 8,000 kilómetros de carreteras y hicimos todas estas madres medidas en números que impactan. Un fabricante de tractores soviético tenía que producir unidades de tractores, no refacciones. Pues el desperdicio el que lleva a la pérdida de recursos, que en lugar de cambiarle la banda o cambiar el motor o la transmisión, te avientan un tractor nuevo, pues. Y como tú no lo pagas, chingue su madre, pues dámelo, ¿no? Que es algo que pasó en México, ¿eh? Y es algo que me sí. En los 70s, que es el ideario político y económico del señor Andrés Manuel, es lo que pasó y lo que quiere hacer ahorita. O sea, en el informe de gobierno, en el segundo informe de gobierno está diciendo que él bajó y que él subió los precios del petróleo. O sea, una corrección de mercado la está poniendo como un triunfo del gobierno. Es como que siempre lo he dicho, Kafka, si viviera en México, Kafka se moriría de la risa, estaría muy feliz Kafka, la verdad. Porque puede comprar absolutamente todo. Mi tío Beto Lara, que en paz descanse, contaba mucho la anécdota de André Breton cuando visitó México. Este país es más surrealista que mis obras, ¿no? Sí, invitado por Octavio Paz, y dije, no, estos cabrones, estos mexicanos, incluso los educados, ¿no? Incluso los universitarios, dice, no, esos cuates son más surrealistas que yo, no les entiendo. Oye, Rodrigo, hermano, tengo ahorita precisamente ya que conectarme a un seminario de la Heritage, a un Zoom. No sé si quieras conversar algo más. Sí, quiero felicitarte por tu trabajo y platicar a la gente que ya estaban superando este desmadre de la pandemia y que con tu ayuda y con la ayuda de ustedes vamos a lanzar el capítulo Culiacán de la Bastiat Society, la Sociedad Bastiat. No tenemos fecha. Aquí en Baja, aquí en Mexicali, todavía no nos podemos reunir en público tampoco, este tipo de cosas. Se nos metió un desastre en medio, pero que siga la conversación. Tenemos muchos temas que tocar todavía. Y muchas gracias, mucho éxito, Oscar. No, muchas gracias, Rodrigo. La verdad, creo que aunque no tenemos el gusto de echarnos unas cervezas en persona, que ya se va a dar, coincidimos en muchas cosas. Hay una admiración a tu trabajo, a tu esfuerzo. Eres pionero en el tema de la Sociedad Bastiat, que me parece que es algo que se necesita. Yo aprecio mucho que siempre que he conversado contigo al respecto has tenido mucha disposición y sobre todo confianza, ¿no? Porque en algún momento yo agarré el teléfono y pues le voy a hablar, ¿no? Así como los del norte somos, o sea, sí, con la expresión tradicional, ¿no? Chingue su, a ver qué pasa. Y bueno, se ha generado esta dinámica muy interesante. Hemos conversado con gente muy importante como Nicolás Kachanowski, que me parece un economista sumamente brillante. Sé que vas a tener conversaciones con gente muy importante de la industria, del emprendimiento, de la economía, de la ciencia económica. Yo de verdad te felicito por esta iniciativa. Se necesitan más espacios de esta forma, de este tipo. Tenemos también por este lado gente muy, muy representativa, cerebros muy inteligentes de la Fundación Naumann, del Hull Prize, de la Universidad de Georgetown, en donde tuve la oportunidad de estudiar un diplomado. Ahorita, pues obviamente con lo de la Heritage, estoy seguro que podemos fusionar muchas cosas y traer gente muy brillante para que se escuche en México, sobre todo en este tema en el que tenemos que dar una batalla ideológica. No es, ya no es estar en la academia nada más esperando a que cambie el mundo. Ahora sí es enfrentar a quienes ahorita pues, han tomado estas decisiones muy absurdas y también construir, ¿no? De manera conjunta cosas en común. Espero que pronto podamos sacar adelante el capítulo Culiacán. Se necesita, porque bueno, pues tú ya conoces cómo es el norte, ¿no? Y ahí hay muchos empresarios que están afectados por estas decisiones de la 4T, sobre todo los agricultores.
Entonces, pues te felicito. Cualquier cosa, estamos juntos, estamos defendiendo lo mismo, la libertad, y vamos a seguir conversando, y espero que pronto podamos echar unas cervezas juntos. Estoy seguro que sí. Un abrazo, Oscar. Te agradezco. Un abrazo, Rodrigo. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.